Pues estaba pensando yo que hoy en día buscar la autenticidad, querer ser auténtico en las cosas que haces, pues es cada vez más un problema. Y te encuentras un problema sobre todo en lo social, en la aceptación de eso. Porque si ser auténtico es un sinónimo de ser coherente, ¿vale? Y ser coherente en realidad es tener mente y corazón alineados y actuar en consecuencia de eso, pues es algo que ya no está de moda. Entonces hoy en día cuando un individuo actúa de esta manera, desde su autenticidad, pues parece como que es excluido directamente de la sociedad porque evidentemente ser auténtico no tiene nada que ver con lo que nos están pintando que es ser normal, que es ser un individuo adaptado a esta sociedad. Tristemente, ser auténtico te lleva a accionar un tipo de cosas y hacer un tipo de acciones en tu vida que no tienen nada que ver con lo que se nos está vendiendo. O sea, lo que se nos está vendiendo en realidad es como una reinterpretación, una reformulación de lo que es la verdadera naturaleza. O sea, de lo que es nuestra verdadera naturaleza como seres humanos. O sea, es como que si reinterpretan partes de nuestra conducta y se les da una etiqueta y se dice que tenemos que funcionar pues en base a esto. Bien. O sea, lo mismo es lo mismo, depende cómo se mire. No es lo mismo que te digan que hay que ser un buen ciudadano, que hay que ser una buena persona, y que tú no puedas discutir eso. Y la otra es que tú realmente actúes en consecuencia, en base a tus valores como ser humano, y como consecuencia de eso, seas una buena persona. Es que no es lo mismo, ¿vale? Porque una cosa es limitante y la otra es algo que nace desde la libertad. Bueno, yo desde pequeño Mm. siempre me he sentido de alguna manera como excluido de la sociedad, de todos los entornos que he ido frecuentando. Eh, ya desde muy pequeñito siempre me he sentido como si fuese diferente, como si tuviese algo malo, ¿vale? Sí, anómalo, ¿eh? Claro, más que Sí. malo, anómalo. Eh, que hacía que no pudiese haber un entendimiento real con las Mm, personas, mm, ¿no? Eh, claro, una anécdota que me viene de cuando era muy pequeñito, pues yo siempre los viernes iba con mi madre a un videoclub y en esa época que había vídeo y esas cosas. Y bueno, alquilábamos una peli, me alquilaban para mí una peli de He-Man o del Inspector Gadget, tú ¿sabes? Y con eso me la veía 50 veces en todo el fin de semana la misma cinta. Y solíamos ir siempre a un videoclub, ¿no? Pero un día, no sé por qué, fuimos a otro. Y claro, y ahí yo encontré, pues yo las pelis de He-Man, las que había en el otro videoclub, ya me las sabía todas, me las había visto varias veces todas, y en este que habíamos ido nuevo, había que yo no había visto nunca. Y me alegró mucho, "Ah, qué guay, hay pelis aquí que en el otro no hay". Y cuando estábamos, mi madre estaba pagando, eh, yo le quise decir a quien nos atendía, mm. que estaba guay, que en este videoclub había pelis que en el otro no, como que diciéndole algo positivo de su negocio, ¿no?
Cuando salimos, mi madre me dijo, esto no lo puedes hacer, no lo hagas. ¿Y por qué? Porque le has dicho que íbamos a otro videoclub. O sea, yo en ese momento ya empecé a entender que decir la verdad no estaba bien. Esa fue la lectura que yo hice. Mm. ¿Vale? Esto, yo no sé qué edad tenía, a lo mejor 5 o 6 años. ¿Vale? Entonces, como que toda mi vida se ha ido basando en eso, desde pequeñito, en que para poder relacionarte bien nunca puedes decir del todo la verdad. Tú siempre tienes que disfrazarla o adaptarla para que el otro no se ofenda, para que una serie de parámetros y cosas, ¿vale? Que luego, pues, a la larga pasé muchas fases en mi vida. Siempre cuento la fase mía punky y tal, que fue como una respuesta rebote a esto. Es decir, pues Sí, ahora, ya que soy un inadaptado, os vais a cagar. Ahora sí que lo voy a ser de verdad un claro, inadaptado claro. y ahora me vais a escuchar todos. Y luego eso se fue transformando cuando empecé a aprender Kung Fu y esas cosas. Ese lado punky fue muriendo. De alguna manera encontré como otro sitio en la sociedad desde el que da clases de Kung Fu y desde la espiritualidad ya luego y toda una serie de cosas que me daban como una especie de sitio donde encajar, pero en el que tampoco he encajado nunca del todo. O sea, entonces ha sido como un dar vueltas toda mi vida en diferentes ámbitos, pero nunca he terminado de encajar en ninguno. Con muy poca gente puedo ser auténtico realmente y decir lo que pienso sin que genere problemas. ¿Eh? Exactamente. Sí. Y el resultado de eso es que me he pasado muchos años de mi vida intentando encajar. Y entonces fingiendo cosas, que pensaba cosas, que me gustaban una serie de cosas que realmente no pensaba así o no me gustaban así. Exactamente. ¿No? Mm. Hasta que llegó un momento en que me hice consciente de mi autenticidad y en el sentido de que a lo mejor era algo de lo que estar orgulloso, el no ser igual que el molde establecido, Mm. ¿no? Es como esta frase que decía Krishnamurti de que no es sano estar adaptado en una sociedad que está enferma. Mm. ¿Eh? Entonces, lo que pasa es que mucha gente habla de ser auténtico, de ser tú mismo, pero realmente cuánta gente hay que sea auténtica de verdad, ¿no? Mm. Sí, a mí me viene a la cabeza una frase de un contemporáneo que se murió hace poco, que era Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, Sí, que la frase me parece una genialidad y es, y el tío dice, se ríen de mí porque soy diferente y yo me río de ellos porque son todos iguales, exacto. ¿vale? Ah, Entonces, a ver, la historia de mi vida, yo ahora hablando de mí, es un poco parecida a la tuya. Y yo ha habido una historia o un problema o una situación que he vivido absolutamente con todas las parejas que he tenido. Y es que todas me han como criticado o señalado en mayor o menor medida por no ser socialmente correcto. ¿Vale? O sea, en sociedad, ¿vale? Cuando quedamos con amigos ¿vale? Cuando estamos... Es que hemos estado toda la cena y no has dicho nada, ¿vale? Esto yo lo he oído 50.000 veces, ¿vale? Pues no he dicho nada porque lo que oía no me interesaba un pimiento, ¿vale? Entonces, yo, para bien o para mal, soy muy transparente y no sé fingir. Yo no sé, o sea, se podría decir que yo soy poco adaptable a las situaciones. Y hoy en día se considera una virtud el ser adaptable. Por ahí van los tiros, pues de lo que decías, de la frase de Krishnamurti. O sea, hoy en día ese individuo que se sabe adaptar a lo que le echen, a la situación que tenga delante, que se sepa adaptar perfectamente, y conozco varias personas así, pues es visto como un héroe. Pues a mí eso me supone un desgaste psicológico y energético tremendo. O sea, lo he intentado y luego luego me tengo que retirar a mi casa en mi soledad para recargar las pilas porque esa situación de tener que fingir buena cara cuando a lo mejor esas personas ni me van ni me vienen, el verme a lo mejor forzado a
hablar de cosas es que me dan igual, a hacer buena cara, a mejorarse todo para tomar unas copas, pues por quedar bien, eso a mí me supone un desgaste tremendo porque no siento la necesidad de nada de todo eso. Claro. O sea, a lo mejor puede dar la casualidad de que en una fiesta con unos amigos, pues encuentro a alguien con quien conecto de manera especial porque habla de cosas que a mí sí que me interesan. Y entonces esa persona me ha salvado el día. Pero no es lo normal. ¿Entiendes? Entonces, repito, luego tengo que volver a casa y descansar psicológicamente digamos, de ese episodio de falsedad, de alguna manera, que he tenido que experimentar. Y el problema es que la gran mayoría de gente funciona así. ¿Me entiendes? Y esto desgasta a la larga y hasta y todo trae enfermedades. ¿Entiendes? Porque hasta y todo... Mira, de ahí viene el hecho de el fumador social, el bebedor social, el bebedor de fin de semana, ¿vale? Porque es con que se casa, pues, el colegueo, pues, de fin de semana con las birras y tal, y no te das cuenta y estás enganchado, pues, a una sustancia que ni te va ni te viene. ¿Entiendes? O sea, quiero decir que hay un montón de implicaciones psicológicas en esto, ¿vale? Claro, yo pensaba, a ver tú qué opinas de esto, ¿no? Porque normalmente esto que dices tú, que luego te tienes que ir a tu casa para recuperarte, yo también lo he vivido mucho, ¿no? Hay toda una rama que habla de que esto es pues, lo que nos pasa a los introvertidos frente a... O sea, que hay como gente que es introvertida y gente que es extrovertida. Sí. Pero hasta qué punto es correcto verlo desde este punto de vista. Me refiero, yo durante muchos años también fui catalogado como una persona tímida, ¿vale? Y yo mismo lo creí mucho tiempo. Porque me pasaba lo mismo, estaba en sitios que estaba todo el mundo hablando, todo el mundo jiji, jaja, y yo no, ¿vale? Sí, exacto. Y me sentía muy mal por ello. Me hacía sentir muy mal porque yo quería estar bien con esa gente y hablar de cosas, pero es que al final, cuando me di cuenta de que no era timidez, sino lo que tú dices, que no me interesaba para nada lo que se estaba hablando, ¿no? Claro, esto frente al extrovertido, que le da igual de lo que esté hablando, el tema es hablar. El tema es mantener que no haya silencios, hablar aunque sea, aunque me importa una mierda lo que hablo, pero siempre hablo, bla, 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 y así se encuentra bien, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, en la sociedad se suele ver como positivo el extrovertido y como negativo el introvertido, pero ¿hasta qué punto es más positivo uno que otro? ¿Vale? No voy a defender que es más positivo el introvertido porque es mi sesgo, ¿vale? Sino que igual ser introvertido tiene sus problemas, igual que ser extrovertido tiene los suyos. Claro. ¿Vale? Porque si vamos a que el introvertido es como más, a lo mejor busca hablar de cosas un poco más profundas, o sea, no es que esté bien o mal, pero, o sea, es lo suyo hablar de cosas por hablar, simplemente por hablar. ¿Es mejor? Quiero decir. No. Claro, al final son dos maneras opuestas de experimentar la realidad. Claro, y a fin de cuentas yo siempre he opinado que lo que a uno le toca trabajar es el contrario de lo que lleva de serie. O sea, yo opino, en mi caso particular, supongo que en el tuyo también, porque somos introvertidos los dos en ese aspecto, pues a mí me va muy bien trabajar un poco la extroversión. Claro. ¿Vale? O sea, nunca voy a ser yo una persona extrovertida como alguien que lo es de serie, pero modular un poco eso es como que me acaba de como de complementar. Claro. ¿Vale? Claro. Es como
es un poco para explicar esto, las dos caras de la moneda. Hay un, bueno, no sé si es un pequeño cuento que no sé si se atribuye a Buda Sakyamuni o... Ahora no lo tengo claro, pero que me explicaron que es muy interesante. Pues iba la gente a verlo. Bueno, sí, creo que era, bueno, Siddhartha, ¿vale? Que iba pues a verlo y él les hacía una pregunta. Les decía, ¿tú crees en Dios? Sí, 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 sí que creo en Dios. Pues Dios no existe, ¿vale? Iba otro, ¿tú crees en Dios? No, pues Dios existe. Sí, yo ¿Vale? sé de Darta, ese lo conozco la Vale, historia. ok, sí, es que, pues, es eso, ¿no? Como al final todos tenemos una tendencia, o sea, tenemos una tendencia natural que nos lleva por inercia que nos lleva en una dirección, pues entonces hay que experimentar pues, la dirección contraria para Claro. equilibrarse. Sí, ¿vale? sí, totalmente. Claro, por eso al principio he dicho que es una... Esto de introvertido, extrovertido es como una idea, ¿vale? Pero que realmente yo no creo que sea tan así. O sea, porque todos somos yin yang, todos tenemos las dos caras. Exacto, Porque tenemos a lo mejor más facilidad hacia una tendencia natural, pero claro. la tendencia saludable es tender a equilibrar, no a encerrarse en banda en uno, ¿no? Es Sí, como yo, por ejemplo, en artes marciales, aunque no es lo mismo, suele ser potencia tus habilidades naturales, sí. pero fortalece tus debilidades también, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, no es... ¿Vale? Porque la sociedad o incluso la ciencia moderna, la psicología y este tipo de cosas tienden mucho a o eres de este o eres de este, ¿no? Toda la sociedad no está en base a eso. O eres introvertido o eres extrovertido. Sí, sí. Cuando realmente depende de las circunstancias. Yo, por ejemplo, doy clases de Kung Fu, de Tai Chi, o en según qué entornos. Soy súper extrovertido. Ahí está. En Ahí donde está. yo me siento cómodo y en donde fluye la cosa y hay un entendimiento. Claro. ¿Vale? Donde me vuelvo introvertido es donde hay un predominante extrovertido, pero en plan mal. En plan mal de eso, de no sé qué, Sí. y de que no Sí. dicen nada y están, y, ¿sabes? Sí, 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 sí. Pues claro, yo ahí, mi reacción natural es que directamente ya, por eso es que ya ni siquiera suelo estar en esos entornos, Claro, porque ¿qué hago yo aquí? Pues claro. nada, ¿no? Exactamente. Claro, y además es un poco que cuando vives, cuando estás experimentando una escena donde todo el mundo está en extroversión máxima, esto provoca más introversión en ti Claro, aún. claro. ¿Vale? Porque es toda una fuerza como que te empuja y tú te vas pues más para adentro. Eh, ¿Me Claro, entiendes? es lo típico de, que no hablas, que no eres muy callado, eres muy callado. Y es como, ¿no ves que así estás consiguiendo que me cierre todavía más? Claro, claro. Mm, Igualmente, aunque nos cueste pensarlo a ti, pensemos en el caso contrario, eh, ¿vale? Tú imagínate el extrovertido con ganas de hablar y tal, pues en un contexto pues de gente callada, mejor de Sí, meditación, sí, de sí, yoga y sí, sí. tal, o sea, esa persona se vuelve loca. Sí, no encajan eso. Por patas también lo he Exacto. visto, ¿no? Cuanto menos esta persona percibe que las personas que hay pues no quieren hablar, pues ella más quiere hablar. ¿Me Sí, entiendes? O sí, sea, sí, sí, entonces siempre es sí. siempre es un juego como de cuando una parte de la balanza coge fuerza, pues se come la otra. Mm, Y al revés, sí, ¿vale? sí, O sea, sí. siempre es esto. Mm, ¿Entiendes? Entonces, esto, claro, cuando esto ocurre, cuando hay una fuerza que se come a la otra, el individuo entra en crisis. Porque tú imagínate un caso nuestro, ¿no? Imagínate un caso ficticio, pues que continuamente, a diario, sea por lo que sea, todo el rato estás abocado a este tipo de situaciones y estás relacionando con gente que está en esta línea de extroversión y mm, tal.
¿qué te pasaría a ti al cabo de un tiempo? Bueno, a mí personalmente, Mm, yo es que dejo de relacionarme con este tipo de gente. claro. Al final, acabas hasta aquí, Sí, o sea, acabas sí, súper saturado, y sí. cuidado, no es una crítica hacia la gente extrovertida. No, no, no. No, no, no. O sea, esto no quiere decir ahora. O sea, el planteamiento no es que ahora ser introvertido es lo No, guay no, no, no. y los No, no, malos no, son pues los no. extrovertidos. No, esto no es. No. ¿Vale? Pero. Claro, el verse forzado, o sea, el forzar la naturaleza propia en pos de los demás, para esto, para de alguna manera Mm, mm. encajar en ciertos ámbitos y tal, es lo más desgastante que Sí, existe. sí. ¿Mm? Ah. Sí, yo cuando empecé Kung Fu, ¿no? De hecho, mi primer maestro siempre como que presumía de mí, como del gran cambio que había hecho yo, porque él cuando me conoció, y además venía de que estaba saliendo como de una especie de depresión que tuve, y claro, y en los entornos donde me movía, cuando intenté salir de mi círculo punk, pues simplemente en la escuela de Kung Fu, o luego cuando iba a Salamanca, los viajes, y luego íbamos a cursos con mucha gente y las cenas y todo eso, Sí, y yo era muy callado, ¿no? Es lo que decía antes, y a veces quería yo pues, como formar parte de eso, pero no tenía, no me salía, ¿no? Y me sentía muy mal por ello. Y pero con el tiempo, gracias al Kung Fu, empecé a cambiar eso y a ser capaz de tener una conversación banal, ¿vale? Eh, el punto es en no sentirme mal por eso, ¿vale? Claro, hay una línea muy fina entre encontrar el equilibrio entre esto. O sea, como hemos dicho, no está bien adaptarse a una sociedad enferma, mm, ¿vale? Yo creo que la adaptación tiene que ver más con encontrar la manera en que tú puedas lidiar con eso en un equilibrio en el que a lo mejor puedes mantener una conversación, aunque sea un poco superficial, sin tener que sentirte mal por ello después. Sin exacto. tener que sentirte mal por haber estado callado y no poder tal, o por tener que fingir algo que no eres. Tiene que haber un punto de equilibrio Sí, en el que tú puedes mantener una conversación normal sin faltar a tu autenticidad tampoco, sí, ¿sabes? O sí, sea, porque en Tai Chi, por ejemplo, lo que se busca es la adaptación al cambio constante. Esa sería la definición más, sí. ¿vale? Em, Entonces, claro, es la adaptación a la situación cambiante en tu entorno, con diferentes personas, con tal, y tú buscas estar siempre en el equilibrio, Mm, ¿vale? Entonces yo creo que no es lo mismo adaptarse en ese sentido que fingir algo que no eres. O sea, es adaptarse es poder estar tú en tu centro, manteniendo charlas más profundas, más superficiales, más tal, sin que llegues a estar de esa manera incomodado, ¿no? sí, Por otro lado, el equilibrio también es encontrar poco a poco gente con la que puedes relacionarte con relaciones más sinceras, sí. ¿vale? Pues si siempre estás rodeado de gente con la que nunca puedes ser tú mismo, ahí te vas pudriendo. ¿Eh? Yo he Mm, conocido a mucha gente que le ha pasado gente así que tiene una percepción más profunda de la vida y que cuando me han conocido y han conocido mi círculo de amistades han dicho, guau, qué pasada, digo, porque llevo toda la vida sin poder hablar de esto con nadie. ¿No? Y yo con la suerte, he tenido suerte de ir encontrando gente con la mm, que sí nos entendemos. sí. Pero para poder encontrar a esa gente he tenido que dar el paso de pasar un poco de lo demás y de intentar encajar y ser yo mismo, aunque tenga muchos menos amigos en principio. Exactamente. Sí, es cuando básicamente es cuando te das cuenta que no hay nada que hacer, o sea, y que no tienes por qué adaptarte Exacto. a los demás, que no tienes por qué adaptarte a los que no ven la vida como tú. Mm, Y cuando entiendes eso y te quedas tranquilo y piensas que probablemente, pues habrán, en algún lado habrán personas que sí que piensan mejor como tú o vean la vida como tú, es cuando empiezan a aparecer. ¿Vale? Es mm, cuando empieza a aparecer sí, y entonces es como un soplo de aire, de aire fresco. mm. Ah, mira, en esto de ser auténtico, Sí.
Pensaba, me hizo mucha gracia un comentario que me hizo una amiga el otro día porque, bueno, hace un par de semanas cambié mi foto de perfil de Facebook y de Instagram Mm. y me hizo una foto en la que salgo bastante horrible, la verdad. Esta cámara frontal de un ángulo además así raro, ¿sabes? Y la luz y todo, o sea, que yo me miro en el espejo, veo la foto y digo, ese no soy yo, ¿no? Pues me gusta porque me gusta lo que representaba en ese momento, que acababa yo de tener como una explosión interna muy guay. Fue como que, aunque la foto saliese horrible, expresaba eso que había yo experimentado. Y una amiga me dice, me encanta porque eres muy valiente, porque pones tus fotos sin filtros y no sé qué. Y yo, no, estás diciendo que es algo feísimo, ¿sabes? Pero como que le parecía muy admirable que me atreviese a poner esa foto sin retocar, sin nada, ¿sabes? Y Mm. para mí se ha convertido en un ejercicio de autenticidad. Digo, estáis todos ahí con filtros de estos que hay algunas que parecen un gusiluz, de tan filtro que está. Sí, sí, sí. Y yo pues te pongo así, Sí. tal cual, ¿qué más me da, ¿no? Ay, sí. Entonces, claro, hasta qué punto la gente, y hoy en día ahora con estas redes sociales o tal, que quieren mostrar lo que muestran hacia afuera, o lo Mm. que ellos mismos y ellas se quieren ver en la foto, es una proyección mental suya de algo que no es de verdad, ¿no? ¿Cuántas Mm. veces te ha pasado de ver una persona que a lo mejor conoces primero en Facebook, luego la ves en persona y es que parece otra persona directamente? Mm. Sí, Incluso hablando, sí, el aspecto físico, todo, sí. ¿no? De hecho, claro, a ver, como tú dices, en la red social es una proyección de lo que quieren mostrar, pues, de sí mismos. Porque al Ah, final, a ver, ¿para qué retocar la foto? ¿Para qué le pones filtros? Que es que no te gustas como eres, ah, ¿vale? ah, Y, y volviendo a lo que has dicho hace un momento, a mí ha habido gente que precisamente me ha dicho de este podcast que grabamos tú y yo, pues que somos muy valientes. O sea, que somos muy valientes de decir lo que pensamos. Pero, ojo al dato, es que lo que realmente están diciendo no es eso. Lo que está diciendo es que somos muy valientes de decir cosas que no dice todo el mundo. ah, Eso es lo que está diciendo todo el ah. mundo y que a lo mejor muchos piensan, pero no se atreven de decir para no ser, digamos, excluidos socialmente. Siempre es la misma mierda, hablando mal, Mm, ¿vale? Y me viene ahora pues a la cabeza de que hoy en día, para bien o para mal, porque esto tiene también su lado oscuro. Una cosa que vende mucho es la experiencia personal, ¿vale? Y claro, y esa experiencia personal tú la puedes disfrazar, a lo mejor mm, la puedes hacer más bonita, a lo mejor si eres hábil escribiendo, le puedes dar cierta poesía, ¿me mm. entiendes? Pero la experiencia personal vende mucho porque, claro, vas a encontrar gente, evidentemente vas a encontrar gente que se sienta pues identificada con eso, con ese camino vital tuyo, pues de que a lo mejor has pasado por las drogas o te han Sí, tratado mal o lo que sea. Entonces, hablar desde el recorrido vital es algo que a la gente pues, le gusta mucho, más que oír teorías, ¿vale? Más mm, que postular ciencia, ¿vale? O hablar de... O hablar más de cosas más concretas, o sea, de temas más concretos, ¿vale? Todo lo que uno pasa por su propia experiencia y expresa desde ahí, pues a la gente le llega mucho más fácil, mm, ¿vale? Y yo conozco precisamente una persona pues que se dedica a esto, o sea, una persona que yo considero muy válida, pero que es una persona que no tiene muchos estudios, pero su ejercicio profesional es en base a su experiencia de vida. Su experiencia de vida le ha dado unas tablas respecto a unas cosas y sabe unas cosas que mucha gente no sabe y por eso
por eso, digamos, puede ver más allá en ciertos campos que otras personas. Pero no es ni un científico, ni es nadie que haya hecho codos estudiando, ¿vale? Pero sí que es alguien que es muy hábil y esa experiencia la ha sabido, digamos, reformular de manera que es entendible para la gente. Entonces, para mí, eso es de aplaudir, ¿vale? Eso es de aplaudir. Porque alguien dijo un día que todo el mundo tiene algún maestro cerca, ¿vale? Pues esta persona que yo conozco probablemente es un maestro para muchos, ¿me entiendes? En lo que le toque, en lo que le toque. Claro, porque de alguna manera la autenticidad, cuando alguien es auténtico, se ve, se nota, se palpa, Sí. ¿no? O sea, yo valoro mucho más cuando es una experiencia personal real que no cuando se basa solo en teorías, ¿no? Claro. Lo suyo es que tenga un respaldo teórico cuando hablas de Claro. un tema, Sí. ¿vale? Pero si solo has estudiado un tema, has leído mucho sobre el tema y te has aprendido todos los términos en relación al tema, pero no puedes llevarlo a cabo en tu experiencia, hay una falta de coherencia ahí. Que yo creo que es lo que un planteamiento que marca la sociedad muy erróneo, que es que primero para hacer cualquier tipo de trabajo, primero tienes que haber estudiado una carrera para ello, Exacto. ¿vale? Y yo creo que es al revés, ¿no? El oficio tradicional antiguamente era tú empezabas sin saber nada, en el taller ahí vas haciendo y a medida que vas necesitando más recursos los vas aprendiendo, ¿vale? Exactamente. Obviamente no es lo mismo hacer puertas que ser médico, pero pues lo mismo, yo me fío mucho más de un cirujano que ha operado a 50.000 personas, aunque tenga solo el título básico, que un doctor que tiene toda la carrera, que tiene un currículum de la hostia, pero ha operado solo, lleva un año operando, por Claro. ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, en cualquier campo, es mucho más válido para mí, válido entendido como auténtico, que es lo que decíamos antes. Sí, 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 sí. Y me hace mucha gracia hoy en día, por el tema de la titulitis que tú decías, estos puestos de trabajo que tú puedes acceder a ellos mediante concurso de méritos. O sea, da igual si a lo mejor no tienes ni puñetera idea de ejercer de lo que sea, da igual. Si tú tienes esos méritos, que son méritos es este título, este lo Sí, otro, sí, sí. el B de inglés, no sé, no sé cuántos, tú puedes acceder ahí. A lo mejor luego desenvolupas ese trabajo fatal, pero si tú tienes esos méritos, entras. A ver, yo siempre lo he dicho y lo continuaré diciendo. El mejor psicólogo que yo he conocido en mi vida no es psicólogo, ¿vale? Y se come con patatas a todos los psicólogos pues, de carrera que yo he conocido, ¿vale? Y ahora, ¡oh! Un montón de gente, no, ¿por qué tal? ¿Por qué? No, a ver. Mira, esto es muy sencillo, ¿vale? Esto es muy sencillo. Más allá de los estudios que tengas, a ver hasta dónde... A ver qué sabes hacer. Claro, es la capacidad Claro. de llevar a la práctica todo eso que supuestamente Claro, sabes. sea por experiencia, sea por estudios, sea por una combinación pues, de las dos cosas. Mira, mi profesor de piano siempre me lo contaba. En las grandes orquestas filarmónicas, cuando tienen que elegir a un nuevo violín o tal, ¿sabes lo que hacen? Siéntate y toca. Claro. Da igual si has acabado con la carrera de violín o no. Da igual, siéntate y toca. Quiero oírte tocar. Exactamente. Y punto. Exactamente. Es que no hay más. Y eso sí que es un punto a favor que tienen las carreras, o digamos, los desarrollos profesionales creativos. Esto sí, ahí sí que la titulitis queda a un lado. Y yo estoy muy de acuerdo, ¿vale? Porque yo he estado un tiempo pues metido en el tema de los videojuegos y tal, y ahí da igual si acabaste la carrera de programación o no. ¿Tienes un videojuego hecho? Claro, es que eso ¿Y debería estar acabado? lo primero. ¿Vale? ¿Tienes un videojuego acabado? O yo qué sé, o si tú quieres pues dedicarte a componer bandas sonoras pues, de películas, ¿vale? Enséñame
canciones yo qué sé, de orquestaciones y tal, pues que hayas hecho, a ver cómo suena, ¿sabes? Me da igual que hayas estudiado composición durante 10 años, da igual, ¿qué sabes hacer? Claro. ¿Sabes? O sea, Sí. la pregunta es, ¿qué Sí, sabes sí. hacer? ¿Mm? Claro, eso se ve muchísimo en las artes marciales. O sea, y el tema de los cinturones, los grados y eso, Exacto. hace muchos años que renegué de todo ese camino, porque es súper absurdo. Es O sea, porque completamente tú absurdo. ves cinturones negros, por ejemplo, un caso muy típico es alguien que se sacó el cinturón negro hace 10 años, pero lleva 5 sin entrenar. Pues obviamente un cinturón amarillo que está entrenando cada día 3 horas, te va a pegar una paliza. Claro. ¿Vale? Que tú tienes el conocimiento teórico y la experiencia de haber llegado hasta ahí, sí, pero el arte marcial que se ve muy claro, pues vamos a pelear, ¿sabes? Claro. Y ahí ves que me ha pasado a mí, por ejemplo, también, ¿no? Yo cuando empecé a derivarme a probar en kickboxing, MMA y estas cosas, claro, yo venía de 15 años de Kung Fu, siendo alumno directo de uno de los mejores del mundo del estilo que yo practico, estudiando Tai Chi con esta escuela de Tai Chi que es súper reputada. Pero vas ahí al gimnasio a hacer sparring y eres un pringao, o sea, ¿qué más les daba? ¿No? Y yo he visto muchos casos cinturones negros que va un chaval que lleva 6 meses haciendo boxeo y te pega una paliza. Claro. Y dentro de una misma escuela. O sea, o ya dentro Sí, sí, de un sí. mismo estilo, diferentes escuelas, no es el mismo nivel el que tiene cada cinturón. Efectivamente. Igual que en cualquier estudio, no es lo mismo que hayas estudiado en esta universidad que en la otra y tenías el mismo título. O Exactamente. peor todavía, en la escuela de adultos, ¿no? Pues no voy a decir quién, porque no quiero ser faltón. Yo conocía personas que estudiaban en la escuela de adultos, ¿vale? Y, y yo en esa época estaba estudiando todavía en el instituto y para tener el mismo título se les exigía muchísimo menos de la escuela de adultos. ¿Por qué, hombre? Porque ellos tienen que trabajar y tienen una vida. Y digo, ya, pero es que se supone que el título te reconoce que tienes estos conocimientos, tú no los tienes. ¿Y por Mm. qué tenemos que tener el mismo título? Entonces ahí ya ves que, ¿verdad? Que importa más el título que la experiencia frente al sistema. Sí, 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 Porque sí. es la parafernalia, es la apariencia. Exacto. Em, y está como sobrevalorado, pues digamos, la sapiencia intelectual. O sea, hace años, bueno, o no tantos años, yo vi por televisión un día, pues invitaban a un niño prodigio, pues prodigio entre comillas, Mm, porque para mí eso no es un prodigio, mm, pues que tenía, pues con pocos años ya tenía pues no sé cuántas carreras. Y lo veías él como vestía además, como muy académico, muy formal. Y claro, y tú lo oías como hablaba, y a cada pregunta que le hacían, él lo que hacía era hacer referencia a lo que había claro, dicho claro. tal, a lo que... O sea, no había nada, absolutamente nada de experiencia propia ahí. O sea, y todo eso que estaba diciendo este chico no lo pasaba por su propia experiencia. Ese Mm, chico daba sensación que no se había ido a la cama con una chica nunca, claro, ¿vale? Que no se había pillado una borrachera, que había vivido muy poco, claro, ¿vale? O sea, claro. que no estaba vivido, o sea, que era una rata de biblioteca que había pasado toda su vida entre libros. Y a mí me daba más pena que otra cosa, Mm. ¿vale? Sí, sí, Y sí. eso no quiere decir que vivir sea pillarse una borrachera e ir de mujeres cada fin de semana. No, no es eso. Vivir y tener, o sea, vivir es pues que, yo qué sé, pues que te pasen cosas y que esas cosas pues las incorpores Mm. y les veas el significado y tal. Ese chico, o sea, de lo único que te podía hablar era pues de lo que decían los De lo que libros. había leído, claro, Exacto. claro. Ya te digo, y repito, absolutamente todo lo que salía por su boca eran referencias y citas de libros. Mm. Y nada más. Claro, esto es como, tengo un Sí. colega que me dejó una muy buena onda, ¿no? Que ahora hay toda esta corriente de vídeos de YouTube de cómo vivir más años y de Ah, longevidad y de sí, sí, estudios. claro. Y decía, a mí, ¿qué coño me va a decir un tío que no tiene 30 años
cómo llegar a los 90 sano. Que me lo diga alguien que tiene 90 años. Claro. O sea, bueno, puede haber estudiado mucho y ahora han hecho estudios y no sé qué, pero tú qué vas a saber, pipiolo, decía él, ¿no? A mí me hacía Claro. gracia, digo, coño, tienes razón. Sí, ¿eh? Sí, sí. Respecto a lo que decías antes de las artes marciales y tal, es que claro, una cosa es el desarrollo de una habilidad, ¿no? Y es precisamente esto lo que significa por la palabra Kung Fu, Ujú. ¿verdad? Sí, sí, Más o menos. sí. Y el otro, o sea, y lo otro es la experiencia de vida. Son dos cosas distintas. La experiencia de vida no te la quita nadie, Mm. pero la habilidad es un músculo que hay que mantener. Por eso, de ahí que lo que tú decías, pues de que pues un cinturón amarillo que entrena cada día puede pegar una paliza a un cinturón negro pues que hace un año que no entrena. Claro. Entonces, yo de aquí extraigo que lo que le da un sentido más profundo a tu habilidad es precisamente la experiencia que hay detrás, ¿vale? Porque te pondré un ejemplo. Creo que fue Marlon Brando, ¿vale? Que era un actor así, era una persona complicada, pues todo el mundo lo sabe, que decía, para ser un buen actor hay que haber vivido mucho, Mm. ¿vale? Mm. Y yo pienso que es cierto. Claro. Claro. Es cierto. O sea, esto no quiere decir que tienes que vivir sexo, drogas y rock and roll. No, no. Pero eh, tú cuando sales al mundo, cuando sales a la calle, cuando te relacionas con personas, cuando te pasan cosas, pues eso, digamos, es... Si estás realmente en tu centro, eso es información para uno. O sea, y esa información, pues eso, la puedes coger de las experiencias externas, que al final son reflejo de lo interno, Mm. o ir directamente a lo interno, Mm. ¿vale? O mirar dentro directamente. Me llamó mucho la atención cuando estábamos en pleno confinamiento, ¿vale? Hace ya 2 años, creo. 3, ¿no? Fue Sí, el 2020. sí, en pleno Sí. 2020, pues que apareció, bueno, hacía una entrevista a un músico famoso en la televisión y le decía, bueno, ¿y tú cómo lo llevas y tal? Pues de tanto estar encerrado, pues ahora tienes tiempo para componer. Y dice, pues sí, todo el tiempo del mundo, pero inspiración cero, Claro. ¿sabes? Claro. Porque no puedo salir a tomar un café pues con mis amigos, no puedo salir a tomar una cerveza, no tengo inputs y outputs de la gente, no se mueve la energía, por lo tanto me siento delante del piano y estoy vacío. Claro. De ahí no sale nada. ¿eh? No. Sí, eso es muy clásico en los escritores, ¿no? Que, o sea, los escritores tienen que vivir para poder escribir, ¿no? Porque, Exacto. claro, si no, ¿de qué vas a escribir? Claro, O un actor, ¿no? O sea, esto que has dicho yo no me lo había pensado nunca, ¿no? Pero para poder interpretar papeles diferentes tienes que haber vivido situaciones diferentes y diferentes Claro. puntos de vista y diferentes, ¿no? claro, Para poder meterte de verdad en ese papel que estás representando. exactamente. Ah, Sí, sí. Claro, por ejemplo, en el caso concreto de los actores, o sea, es muy curioso porque, sí, de alguna manera, pues para tener ciertas habilidades para mejor interpretar ciertos papeles, pues va bien haber vivido mucho, ¿vale? Imagino que a lo mejor, pues, estos actores que a lo mejor saben interpretar tan bien papeles, pues, de villanos, yo pienso, ¿qué habrán vivido? sí, ¿No? Es que es sí, verdad. sí, sí. O de asesinos en serie y tal, y dices, Ah, uff, ah. ¿vale? No obstante, claro, ahí está un poco el kit de la cuestión. Si tu ejercicio como actor viene, digamos, siempre de una copia de lo externo, o viene, digamos, de una exploración, pues, de lo interno. Mm, mm, Es lo mismo y no es lo mismo. Porque de ahí viene que yo me he dado cuenta, en primera persona, por actores que yo conozco en mi entorno, que algunos de ellos no son gente muy auténtica. Porque ese fingir
hasta y todo lo llevan a su vida, sí, a su sí. vida cotidiana. Yo he conocido gente muy sobreactuada, y además esa es la palabra, sobreactuada, Yo también. Yo ¿vale? también, y de hecho, amigos cercanos. Y a veces cuando estábamos en entornos así, salíamos de fiesta, todo, cuando estamos en entornos ya con más gente, yo me los miraba y decía, tú estás actuando ahora, tú estás haciendo Claro. teatro, pero tal cual. Claro. Y además ellos lo veían como algo guay su capacidad de hacer eso, porque como son Ya. actores, Sí, 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 claro. Y juegan con eso. De ahí que precisamente a los actores o sea, se les rompen los esquemas cuando se van a hacer un curso de clown, de payaso. Porque el clown es algo que está muy cerca de la autenticidad. El clown es algo que está muy cerca de ser uno mismo, sin filtros. O sea, es como volver a esa esencia como de niño. Y a los actores, los que vienen del teatro y tal, sudan. O sea, en un curso de clown sudan, porque se tienen que deshacer de todas sus muletillas, de todas sus historias, y sencillamente es como que para hacer de clown no tienes que ser nada. Solo tienes que ser tú mismo. Y muchos actores no entienden que es ser Claro, uno no, mismo, sí. porque siempre han sido otros. Ah. ¿Entiendes? Y esto ahora, trasladándolo a la vida cotidiana, ya dejemos de hablar de actores, pues bueno, pues tú verás que hay mucha gente que se pasa toda su vida viviendo la vida de otro, ¿vale? Y no, o sea, sí, interpretando, o sea, es como que en un momento de su vida le han dado un papel y él ha dicho, ah, vale, pues interpreto este vale, papel. pues interpreto este papel, ¿de acuerdo? Y ni se ha planteado por qué se lo han dado, ni en el momento en el que se lo han dado, ni qué sentido tiene ese papel para él, pero sencillamente se deja llevar e interpreta pues ese papel, bueno, indistintamente Sí, en el tiempo, Sí. ¿vale? Claro, es que para mí una de las cosas más importantes en mi vida ha sido ser de cada vez más auténtico, en el sentido de más real, menos condicionado por todas estas capas que nos vamos construyendo, las máscaras que se suele decir, ¿no? Entonces, es un ejercicio en que siempre puedes ir más a fondo y te vas quitando capas de las que no eres consciente de que tienes. Y te vas dando cuenta de eso, lo que decías tú. ¿Y esto por qué pienso así? Incluso llegan a cambiar tus gustos musicales, tus gustos culturales en todos los ámbitos, incluso tus hábitos de alimentación, un montón de cosas, porque a medida que te vas acercando cada vez más a tu auténtico, ¿no? Y eso es como el camino inverso que te propone el sistema en el que nacemos, ¿no? Que es como volviendo un poco al inicio de lo que explicaba del videoclub, ¿no? De que ya de pequeñitos te enseñan a ir construyendo capas con las que actuar frente a la gente, ¿no? Exacto. Esto no lo hagas, esto no puedes hacerlo, pórtate bien, no sé qué, reprímete. En sociedad tú vas creciendo, en el colegio, reprímete, no, si no haces esto y esto, tal. Cuando ya llegas adulto, ya lo haces en modo automático, ni siquiera sabes por qué lo haces. Exacto. Sí, sí. Yo, por ejemplo, lo veo en mí mismo, sea por experiencia de vida o por las amistades que yo he tenido. Yo, curiosamente, cuando escucho música, tiendo a escuchar, pues, de rock para arriba. ¿Y eso qué quiere decir? Hard rock, heavy metal. O sea, yo he sido heavy por influencia de un grupo de amigos que tenía durante muchos años. Y aún me sigue gustando. Y siempre tiendo, cuando busco música para escuchar, tiendo a buscar ese tipo de música. Pero luego yo me siento delante del piano a componer y me sale algo de dentro que no tiene absolutamente nada que ver con eso. O sea que es una música pues intimista y hecha muy desde las entrañas. Nada que ver con el ruido que a veces yo escucho. ¿Vale? Y eso me hace pensar que es algo como, bueno, que este gusto por el rock heavy es por influencia social, ¿vale? Y que yo lo he adoptado y se ha quedado en mí y no tengo ningún problema en ello, ¿vale? Pero
pongo en duda que eso realmente sea auténtico mío, Ya, ¿vale? sí. Lo pongo en duda. Otra cosa es que yo digo, vale, pues ahí te quedas, ¿vale? Lo dejamos tal cual. Pero la música que me sale de dentro es otra. Claro. ¿Eh? Sí, 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 sí. Es que es distinto. Ah. ¿Mm? Sí, me pasa con el punky, claro, yo es un poco diferente, porque yo el punky fue como descubrir algo Sí. que era muy guay para mí, porque era eso, yo venía de eso, de ya sentirme que no encajaba en ningún Claro. sitio tal, y encontrar algo, digo, aquí estoy en mi salsa, ¿vale? Pero luego cuando yo fui evolucionando, ya me dejó de... Siempre me gusta de vez en cuando escuchar algo, ¿vale? Pero ya con muchos filtros. O sea, el espíritu primario del punky me gusta. Ahora escuchar música ya de esta reivindicativa y con antisistema y esto me cansa, me aburre. Mm. Pero cuando de repente encuentro una canción que tiene ese espíritu, esa chispa de rebeldía, esa energía expresada de cualquier manera o de la manera en que sabe, eso me encanta, ¿no? Y va un poco en lo que hablábamos antes de que tú puedes ser muy bueno técnicamente y expresar una mierda. O puedes tener pocos recursos y expresar mucho, como es mm, lo que surge, la semilla del punk, que es esa, con pocos recursos, Exactamente. con un ampli de mierda y una guitarra que a lo mejor no está ni bien afinada, te estoy expresando más Sí. que un grupo de estos ultra heavies que te hacen un solo de 3 minutos, que a mí puede ser técnicamente la hostia, pero me aburre. Sí, 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 ¿Sabes? sí. Sí, 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 sí. Pues, claro, es un poco de todo. Sin embargo, ahora escucho, bueno, yo escucho música muy variada. A mí cuando me dicen qué tipo de música escuchas, es que no te lo sabría decir. Ya, ¿Vale? ya. Sí que todo más o menos lo mismo, o sea, pero me gusta mucho según qué tipo de música electrónica, Ajá. ¿vale? Escucho bandas sonoras de animes, de dibujos manga, muchos, que son Vale, vale. cojonudas algunas. Sí. Bandas sonoras de pelis, escucho flamenco desde hace años, me dio por escuchar flamenco, me gusta según qué hip hop, o sea, para mí todo tiene una misma, todos tienen como un algo, que para mí tiene una cohesión, pero si tú ves una lista de reproducción mía, este tío está majada, Ya, sí, porque no tiene ningún sentido Ya. para lo que sería una persona normal, Claro. ¿no? Claro. Pero claro, y muchas canciones a veces que escucho incluso pop o así más comerciales o tal, que mis amigos punkis de toda la vida, Ujú. me daría vergüenza que me viesen escuchando esas cosas y me encantan también. Claro, Eh, claro. A mí es curioso porque hay una cosa que me llama la atención de los artistas. Bueno, yo lo he podido vivir en propia piel, ¿no? Y es que cuando realmente estás conectado, por decirlo de alguna manera, conectado con tu esencia, digamos, eh, da igual cuáles sean las circunstancias de tu vida, que el arte brota igualmente, ¿vale? Da igual que vivas en la mierda más absoluta, porque el arte brota igualmente, ¿vale? Esto es lo mismo, ¿no? Pues la metáfora, pues del que está meditando en medio de una discoteca, ¿vale? Que es capaz de estar, o sea, que realmente si está completamente centrado en su centro, pues ni siquiera oye la música que está en la discoteca, pues es ahí donde voy. Hay un caso que precisamente ayer estaba leyendo. Ahora mismo en Amazon han publicado una serie que está ligeramente basada en Fleetwood Mac, ¿vale? En la famosa banda Fleetwood Mac, pero no se dice, pero se sobreentiende. Y yo ayer leía un poco de su historia y era una banda que la historia de esa banda, sexo, drogas, rock and roll, todo lo que quieras, y hubo la grabación de un disco, de su disco más famoso, que fue un tormento. O sea, Sí. La grabación pues de ese disco fue en medio, o sea, dentro de la banda habían dos parejas, porque habían dos mujeres y tres hombres. Pues ahí dentro habían dos parejas. Y ese disco se grabó mientras las dos parejas se estaban separando, discutiendo, se estaban poniendo los cuernos, se estaban drogando todos a saco. Venían a grabar a las tantas superpuestos,
Pero el disco es el gran éxito suyo, Sí. ¿vale? O sea, es su mejor disco, es su gran obra maestra, ¿sabes? O sea, y a mí eso es que es que me explota la cabeza, Claro, pero eso ¿sabes? pasa, es Sí. muy clásico eso, ¿no? Sí, Eh, todo el arte, como la pintura, ¿no? Que ves Sí. de artistas del pasado, que tú ves sus vidas y eran vidas tortuosas, Sí. súper oscuras, sí, y de ahí brota ese arte, ¿no? Es como un poco la flor de loto que florece del barro. sí, Es sí. como usan todo eso de combustible para Exacto. sacar eso. Esto es un poco como lo que decías tú al principio de todo, de la coherencia entre mente y corazón. Hmm. Es cuando tú estás en coherencia con toda esa mierda, puedes sacar algo brillante de eso que no engaña, que es auténtico. Exactamente, Entonces es un producto auténtico, es una obra de arte auténtica. exacto. Porque aunque sea mierda, es mierda auténtica. Exacto, no finge ser lo que no es. Exacto, Ah, exacto. Sí, sí. Claro. De ahí, por ejemplo, que algunos grupos que han salido hoy en día, como que, yo qué sé, rememorando a lo mejor el hard rock de los años 80 o de los 70, pero que ya es un refrito. claro, O sea, está esa intención como de emular ese sonido de antaño, pero ya no es lo mismo, sí. ¿vale? Ya no es lo mismo, porque esta gente desde el punto de vista de que vamos a copiar eso que algún día, o sea, eso que nos gustaba cuando éramos más jóvenes, que algún día pues sonaba en todas radios, que era un estilo de vida, ¿vale? Pero es que ya no es lo que era, Claro, ya no es el mismo contexto. Es ¿sabes? como un amigo que tenía yo que era un poco emo, Ah, un poco siniestro, un poco emo, vale. y hablaba de grupos de estos actuales que hay aquí Sí, siniestrillos. De esto que siniestro va a ser, ni siquiera están deprimidos. Me decía, esta gente ni siquiera está deprimida. ¿Qué coño hace haciendo música siniestra? ¿No? exactamente. Claro. Sí. Alguien me dijo una vez que cuando hiciera algo, que lo hiciera hasta el fondo, tanto para bien como para mal, y sobre todo para mal. O sea, en el sentido de que no es cuando, o sea, no es cuando la cagas hasta el fondo que de verdad aprendes, que de verdad aprendes la lección, porque tan solo es cuando has llegado al fondo de todo y has tocado suelo al fondo que te puedes impulsar hacia arriba. ¿Vale? Pero el que se ha quedado cogido a las paredes del pozo, ¿vale? Sin llegar a tocar fondo, ese pues está pues a medio camino, Sí. ¿sabes? Y hay mucha gente que se pasa ahí toda su vida, ¿vale? Cogido en las paredes del pozo, cagado de miedo, ¿vale? Porque no sabe lo que hay abajo, ¿vale? Porque está oscuro, y es que no sabe lo que hay. Sí. Y ese es en el estado de letargo o gris o como le quieras llamar en el que está mucha gente, ¿vale? Entonces, sí, como recomendación, pues mejor vivir las cosas hasta el fondo porque vas a salir antes, Sí. porque vas a salir antes de ahí, Ah, ¿entiendes? Porque a lo mejor si digamos, mira, aunque sin hacer apología de las drogas, ¿vale? Sin hacer apología de las drogas o de las adicciones, ¿vale? Hablemos de las adicciones. Pues es mejor que si pruebas esa sustancia que te brindan un día en una fiesta, que la pruebes y que experimentes bien lo que es y que a lo mejor, pues, si en otra, pues, te lo vuelven a ofrecer y aún te pica la curiosidad, pues que a lo mejor, pues que lo vuelvas a probar y así, digamos, tu alma se va a quedar tranquila, ¿vale? Pero cuidado no, ahí. claro, eso tiene muchos matices. Claro, Sí, pero entiendo lo que quieres decir. cuidado ahí. O sea, el momento bueno para parar es cuando veas que eso se te está convirtiendo en una necesidad y que no puedes pasar el día sin haber probado eso. ¿Vale? Por eso
repito, no estoy haciendo apología de las drogas ni de las adicciones, ¿entiendes? Pero el periodo de experimentación en la vida hay que pasarlo y hay que aceptarlo como un impulso natural, ¿vale? Porque es precisamente que si ese periodo de experimentación no se vive de manera natural, luego, con el tiempo, pues, yo qué sé, a lo mejor con 50, 60 años, surgen pues esas pasiones ocultas, o sea, mira, muy, muy sencillo, ¿vale? El padre de familia, pues que se mira pornografía y se masturba a expensas pues, de su mujer. Ya lo tienes. Sí, 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 sí. Es eso. Eso, digamos, es una... Eso sería una sexualidad pseudo reprimida, mal vivida desde el inicio, ¿vale? Porque a lo mejor esos impulsos que ha desarrollado con 50, 60 años ya estaban en esa persona, pues con 14, 15, pero por educación de sus padres lo veía como algo feo, como algo que no era, que lo convertía en una persona indeseable o lo que fuera, o una persona pues rechazable. Entonces esa persona reprime eso durante la mayor parte de su vida y finalmente a los 50, 60 años, cuando ya no puede más, pues hace eso y a lo mejor se va de prostitutas, o sea, quiero decir, eso puede explotar luego y ir mucho más lejos y expresarse de peor manera de lo que en origen lo hubiera hecho. ¿Bien? Bueno. Sí, eso es lo que yo suelo explicar con las emociones, ¿no? Claro. Porque claro, si tú una emoción la vives a medias, como lo que decías, te quedas a medias, no llegas a tocar fondo y no las resuelves. Exactamente. Porque la emoción está ahí para ser expresada, para expresar algo. Claro. ¿Vale? Y siempre hago la comparación con la rabia, ¿no? Si tú en un momento dado tienes rabia, pero te la reprimes, que es lo que nos han enseñado a hacer, esa rabia se va acumulando, y al final un día explota con la persona que menos debería de explotar en el momento que menos debería explotar. Exacto. ¿Vale? Entonces como que tú tienes la sensación de que si dejas fluir esa rabia que sientes en un momento dado, vas a acabar matando a alguien. Y yo digo que es al revés, que es reprimiendo durante mucho tiempo esa rabia, que puede que acabes matando a alguien algún día. Claro. ¿Vale? O sea, Claro. entonces es perderle un poco el miedo a ese proceso, ¿no? Si yo en un momento dado tengo rabia, obviamente hay maneras sanas de expresarlas y maneras insanas, ¿vale? Por ejemplo, pues volviendo al punky de antes, pues te coges, pegas 4 berridos con la guitarra y pegas una patada a la batería, haces una canción expresando todo lo que te da rabia en ese momento y lo sacas y ya está. Exacto. Pues te lo comes y además siempre intentas quedar bien y esa sonrisa psicópata que estás los labios así, de que no estás riendo, que da miedo, Sí. ¿no? Pues eso es el caldo de cultivo para luego hacer cosas horribles que puede que no pegues a nadie, puede que se convierta luego también en una adicción, en una manera de violencia hacia ti mismo, que puede ser, pues eso, cualquier tipo de adicción, mal hábito, o lo que sea. Claro. ¿Vale? Y es pues lo mismo, porque no te has atrevido a tocar fondo con eso que estás sintiendo en ese momento. Exacto. Exacto. O sea, no te has dejado libre para poderlo transitar, o sea, de una manera, bueno, pues adecuada, Claro. o sea, y de una manera tranquila, sin condicionantes. Natural. Claro, claro. Bueno, claro, y el primer condicionante es la sociedad, es la educación de los padres, etc, etc, etc. De ¿vale? hecho, esto es un clásico, ¿no? Que dicen tú mírate a un niño pequeño antes de que sabe hablar, te da, de repente llora, patalea, no sé qué, al cabo de 5 minutos está riendo jugando con una mariposa, o sea, y nosotros no, nosotros tenemos una discusión por la mañana y por la noche todavía estamos enfurruñados con esa discusión. Exactamente, sí. Entonces, claro, en un nivel como básico, ser auténtico, ser coherente, pero ya te digo, es un nivel muy básico, pues es reconocer y aceptar las emociones para poderlas transitar adecuadamente, para que no se queden enquistadas, ¿vale? Sí, sí, sí.
Y esto conectaría con el vídeo que hicimos anteriormente, que hablábamos sobre el origen emocional del conflicto. ¿Vale? Pues el origen emocional del conflicto. Evidentemente, pues si tú estás viviendo una situación que te provoca unas emociones que no estás asumiendo, ahí estás creando el conflicto. Claro. Y vete a saber Claro. tú eso, luego, al cabo de los años, dónde se acaba expresando, ¿vale? Y la cadena, o sea, la de concatenaciones que se van creando y la de conflictos, o sea, que vienen de ahí, pues que se van enlazando uno con otro. Bien. Entonces, el reconocer en el momento, en el ahora, las propias emociones como reacción a algo que está sucediendo delante de tus ojos, pues ya es mucho. Sí. Sí, ¿Vale? sí. Pero claro, ¿qué ocurre aquí? Una cosa es el reconocimiento y después del reconocimiento es, o mejor dicho, otra cosa es el tomar la decisión adecuada. Pues claro, el problema es cuando la emoción no asumida te hace tomar la mala decisión. Claro. Ahí es peor aún. Claro. O sea, ahí ya estás muerto. Ya. Sí. Entonces, bueno, sí, repito, como un punto de partida muy básico. Vale, estoy enfadado, no soporto a esta persona, le tengo envidia, ¿vale? Me da ganas de escupirle. Pues mira, pues a lo mejor es que te hace falta escupirle. Claro, ¿Vale? es que muchas veces en el momento en que reconoces eso, luego ya no tienes la necesidad de escupirle, Claro, ¿sabes? claro. Al final es cuestión de sinceridad, de ser sincero con lo que estás sintiendo. Efectivamente. ¿No? Pues es un clásico, por ejemplo, una persona típica que hace yoga, que es muy espiritual y no sé qué, y está celoso de su pareja, pero reprime, porque ¿cómo va a estar una persona espiritual a su nivel celosa? Entonces reprime esos celos, no los reconoce. Entonces no es sincero. Está haciendo un papel de que, ¿no? Claro. Y eso a la larga puede que lleve a que al final un día explote, le diga las cosas mal dichas a su pareja y acaben rompiendo. Cuando a lo mejor es tan fácil como reconocer que te estás sintiendo celoso, sin necesidad a lo mejor de decírselo a tu Claro. pareja, pero simplemente al reconocerlo, eso se transforma de alguna manera. Claro. O es cuando puedes empezar a lidiar con ello de una forma sana y Claro. constructiva. Exactamente. Sí, a ver, claro, evidentemente, a pesar de que la intención de este podcast es, aunque suene muy grandilocuente y a gente no le guste, pues es la búsqueda de la verdad, de las cosas, ¿vale? Desde un punto de vista de experiencia personal. Ya está, aquí no somos científicos, ¿de acuerdo? Esto tiene que quedar muy claro. Entonces, claro, de la misma manera, aunque la intención sea esa, pues tú y yo somos humanos y a veces a lo mejor también podemos hacer proyecciones, o sea, en las opiniones que emitimos, que expresamos, pueden haber proyecciones. Obviamente, sí. Claro. Pero bueno, igualmente esa proyección está expresando el punto en el que uno está. Claro. Por lo tanto, tampoco, o sea, no deja de ser la experiencia personal también. ¿Me entiendes? Por eso yo digo que la experiencia personal siempre es muy válida para la gente. Porque es hablar desde un punto de vista, pues, llano. Claro. Bien, o sea, desde un punto de vista sin un lenguaje técnico, o sea, desprovisto de un lenguaje técnico y un lenguaje más de calle, accesible para la gente. Bueno, pues muy bien, creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. Y obviamente, pues estamos tratando de ser lo más sinceros posible con nosotros mismos en el Claro. punto en el que estamos. No tenemos la verdad absoluta, ¿quién la tiene? ¿Vale? Entonces, pero bueno, a mí me gusta indagar, profundizar y me cuestiono constantemente a mí mismo lo que yo pienso, si es verdad o no. Y casi nunca lo es. El resultado es que al final, si vas indagando,
nunca es del todo verdad. Lo que tú piensas, siempre hay una verdad más profunda a la que acceder. Y creo que estos podcasts son un ejercicio personal para nosotros mismos de poder irnos acercando y expresarlo a los demás. Ese acercamiento, como decías tú, de cada vez más Sí. hacia el fondo, más hacia la verdad. Un apunte es que la verdad absoluta, claro que existe. Sí, O sea, sí. la verdad es la verdad y la Sí. verdad es cierta. Sí, ¿Vale? O sea, y hay que quitarle, yo pienso que hay que quitar la coletilla de absoluta, es verdad. la verdad. O es verdad o no lo es. Exacto. Ah. Verdad. Luego ahí te puedes acercar más o menos. Exactamente. Exactamente. Una cosa es estar en la línea, en la intención de ir hacia allí. Sí, ¿Vale? Entonces Sí. puedes ir ir caminando en medio de la selva, ¿no? Intuyendo de por dónde está la luz, porque la selva está como muy tapada, ¿vale? Pues esto es lo que intentamos hacer aquí. Ah. Así que bueno, si te gusta nuestro rollo y nos quieres seguir aguantando nuestras chapas, como se suele decir, dale like, suscríbete, todas esas cosas, ¿vale? Y nada, seguiremos en el próximo vídeo. Saludos. Chao.